Tomamos, iglesia, nuestras Biblias. Vamos a buscar en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 21. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 21, versículo 21 al 24. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 21, versículo 21 al 24. Con un amén cuando ya haya encontrado la cita bíblica. San Lucas, capítulo 21, versículo 21 al 24. Unidos dice así la palabra del Señor. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos mueren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra que irán sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será guiada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tomen asiento, ocupen su lugar. Vamos al tema que hoy encontramos en la revista Vanguardia. En la revista Vanguardia tenemos el tema siguiente: el lugar de los gentiles según las Escrituras. Repetimos el tema: el lugar de los gentiles según las Escrituras. Vamos a este tema que espero que mis hermanos que nos siguen a través de esta página puedan ellos también escuchar el tema, y mis hermanos y hermanas que están aquí en este santuario. En la introducción encontramos esta lectura que tiene su revista, si usted la tiene. Dice: amados hermanos, la importancia de lo que hemos de considerar es que si el rapto de la iglesia ha de ser antes del gobierno mundial bajo el anticristo, la cambiante escena del Medio Oriente y Europa nos están anunciando que el rapto de la iglesia está muy cerca. Hemos de tener presente las diferencias entre uno y otro concepto, los cuales son completamente diferentes. ¿Pero qué es un gentil? Es una pregunta. ¿Pero qué es un gentil? Dentro de la colectividad judía es el individuo o grupo comunitario que profesa una religión diferente. Es sinónimo de pagano aquellos que creen en distintos dioses o idolatría. Según esta definición, ¿qué nos enseña la Biblia con respecto a este tema que vamos a considerar? El lugar de los gentiles según las Escrituras. ¿Cuál es la postura del pueblo gentil? El punto número 1 dice: la plenitud de los gentiles, un tiempo de salvación. Recordando la historia bíblica, la Biblia nos habla que Dios desea, Dios quiere salvar a toda la humanidad. Sin embargo, la mayoría de todas las personas de diferentes países, de diferentes nacionalidades, y aún los gentiles, no desean la salvación
No les interesa. La salvación, Dios la ha enviado a través de su Hijo amado. Conocemos perfectamente y sabemos de memoria San Juan 3:16. ¿Cómo dice el texto? Todos unidos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en este pasaje bíblico, desea salvar a toda la humanidad. No solamente a los gentiles, no solamente a los judíos, no solamente a los cretenses o a los árabes o italianos o rusos. El versículo de San Juan 3:16 nos enseña que el amor de Dios se ha extendido mundialmente para todo el mundo, para que crean en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero nuestro planeta llamado Tierra está lleno de religiones. Hay infinidad de religiones que la gente no sabe por cuál de ellas inclinarse. En esta ciudad en la cual vivimos hay muchas organizaciones evangélicas. Tenemos la iglesia presbiteriana, tenemos la iglesia apostólica, tenemos la iglesia La Luz del Mundo, tenemos la iglesia adventista, tenemos la iglesia Asamblea de Dios, tenemos Iglesia de Dios, tenemos la iglesia independiente, tenemos la iglesia nazarena, y así hay diferentes grupos religiosos y otro más que se llaman centros cristianos. La gente, cuando ve un lugar donde se predica el evangelio, la persona entra por curiosidad o la persona acepta una invitación. La persona inmediatamente analiza lo que se está desarrollando dentro de ese santuario. La persona, es posible que haya recorrido algunos templos más. La persona se pregunta, bueno, ¿por qué aquí adoran a Dios de una manera distinta? ¿Y por qué allá otra iglesia adora a Dios de otra manera? Y se pregunta, ¿por qué no hay una sola religión? ¿Por qué hay muchas? El Hijo de Dios no trajo religiones para que se predicaran en su época. Vamos al tiempo de Jesús. El Hijo de Dios no trajo una religión exclusiva, donde Jesús dijera, esta es la religión verdadera. Sin embargo, los seres humanos siempre han expresado, mi papá, mi mamá me enseñó esta religión, y para mí, lo que mi papá y mi mamá me enseñó, lo considero, lo acepto como la mejor religión. Y la persona está hoy viviendo en un mundo de religiones que dice, ¿cuál será la verdadera? Así mucha gente pregunta, ya que hay tantas religiones y todas las religiones dicen tener la verdad, no existe una religión que diga nosotros tenemos errores doctrinales. Sin embargo, usted se mete a estudiar la Biblia y la Biblia le abre el panorama. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La Biblia. No estamos diciendo nosotros, la Biblia, la Biblia, la Biblia. El Hijo de Dios, en el texto que acabamos de decir, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a toda la humanidad. Y Dios dice, envía a mi Hijo, nacido de una mujer,
llamado de María, nació el Hijo de Dios y el Hijo de Dios creció. Cuando el Hijo de Dios creció, la Biblia nos dice en la cita siguiente, cuando el Hijo de Dios comienza su ministerio. Vamos a adelantar el ministerio de Jesús con esta cita bíblica. San Marcos, capítulo 1, el versículo 15, abra su Santa Biblia. San Juan 1, versículo 15. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús en aquel entonces? Vamos a leerlo. San Juan capítulo 1, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a leerlo otra vez, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje que trajo el Hijo de Dios. Cuando Jesús comienza su ministerio, la edad de él era de 30 años. Cuando Jesús comienza a predicar, tuvo el Hijo de Dios una preparación antes de comenzar a predicar el Evangelio. Si usted va a las Sagradas Escrituras, allá en Mateo 4, 12 al 17, o Lucas 4, 14 al 15, ahí las citas bíblicas nos hablan cuando Jesús principia su ministerio. La pregunta que muchos hacemos, ¿por qué hay que creer en el Evangelio? Quiero comenzar con la parte final del versículo 15. Dice Jesús, y creed en el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Los que estamos aquí congregados el día de hoy y mis hermanos que están en línea siguiéndonos, para muchos de nosotros escuchar la palabra evangelio era una ofensa. No fue fácil aceptar el evangelio. Nos leían la Biblia las personas, nos invitaban a una reunión familiar o nos invitaron a un templo evangélico, pero cuando entramos la primera vez al templo evangélico, notamos cosas diferentes, cosas que no estábamos acostumbrados a contemplar. Por ejemplo, el día de hoy no tenemos música. Otros templos abunda la música. Hay templos donde hay un grupo musical, hay un coro, hay un dueto, hay un trío, hay un cuarteto. Gracias a Dios, porque las iglesias tienen ese privilegio. Aquí nosotros nos hace falta la música en los servicios, pero ¿qué tenemos que hacer los que estamos ya dentro del camino de Dios? Los que estamos dentro del camino de Dios, si ya por la gracia de Dios hemos entendido lo que es el evangelio, ahora, cuando Dios salva a las personas, Dios los salva con propósito. Dios salva a la persona para ser dentro de la iglesia donde nos vamos a congregar. Dios quiere usar nuestra vida porque somos parte de una iglesia. Ya entendimos el evangelio, ya lo recibimos en nuestro corazón, ya hemos creído en el evangelio y retrocedemos. Y la palabra arrepentimiento, en el momento que creímos en el evangelio, la misma Biblia nos va indicando de qué tenemos que arrepentirnos. Vamos a la lista de la Biblia que nos presenta en Primera a Corintios, el
10 y 11. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Leímos en el Evangelio de Marcos la palabra arrepentimiento. Para los que estamos aquí en este hermoso día, la palabra arrepentimiento, como cada uno de ustedes la ha entendido. ¿Cómo ha entendido la palabra arrepentimiento? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? La Biblia nos menciona una lista de pecados. La pregunta que el apóstol Pablo presenta en el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Con esta pregunta quiero despertar otra inquietud. Si usted muriera, que no quiero que se muera, pero supongamos que llega la muerte y usted no se arrepintió de la vida pecaminosa que llevó anteriormente o que está llevando en este momento, usted no se arrepiente, usted no creyó en el Evangelio, va a tener un problema. Usted no va a entrar al reino de Dios porque murió en pecado. Y la persona que muere en pecado, la persona no entra al reino de Dios. La pregunta que dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Viene a la lista: no erréis. Tenemos fornicarios, tenemos idólatras, tenemos adúlteros, tenemos afeminados, tenemos homosexuales, tenemos ladrones, tenemos ávaros, tenemos borrachos, tenemos maldicientes, tenemos estafadores. Dice la Biblia, no dice heredarán el reino de Dios. Por eso, ¿cuál es el lugar de los gentiles según las Escrituras? Pensamos que nacimos para hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos hacer. Estamos equivocados. Ciertamente nacimos con un libre albedrío, hombres y mujeres. Todos nacimos con una naturaleza llamada pecado. ¿Por qué razón hay mucha gente conociendo el Evangelio? ¿Por qué razón no cambia en algunas costumbres? ¿Se han dado cuenta que hay mucho evangélico, pero poco cristiano? La palabra evangélico es una cosa y la palabra cristiano es otra cosa. La palabra simpatizante es otra cosa, como la palabra ateo es otra cosa. No son idénticas las respuestas. ¿Cuántas personas evangélicas no han cambiado? Su interior no ha cambiado. Dios desea que la persona cambie desde dentro de su corazón. El apóstol Pablo escribió el texto muy conocido de segundo a los Corintios 5:17. El apóstol Pablo dejó escrito:
de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas tengo que dejar? El mundo me atrae. Dice el versículo 12, lea la Biblia, 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Quiero que aprenda por qué los verdaderos cristianos, estoy usando la palabra cristiano, que es una palabra muy complicada a estos tiempos en que vivimos. La mayoría de todos los seres humanos decimos, soy cristiano, pero es borracho. Soy cristiano y es maldiciente. Soy cristiano y es estafador. Soy cristiano y tiene algunos pecados grandes y chicos, pero la persona no ha cambiado. ¿Por qué la persona no ha cambiado? Porque no ha habido un sincero arrepentimiento, no remordimiento. Remordimiento es una cosa, ay, me arrepiento, no lo hubiera hecho, ya lo hice, trataré de no hacerlo. Eso se llama remordimiento. Pero cuando decimos arrepentimiento, el apóstol Pedro, vamos a la Biblia, usó la palabra arrepentimiento. Vayamos a Hechos capítulo 2, el versículo 37 y 38. Abra su Biblia conmigo. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Dice la Escritura, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La persona que entiende el Evangelio inmediatamente dice, ¿qué necesito para heredar el reino de Dios? Inmediatamente viene la respuesta. El apóstol Pedro, dando su primer mensaje a la gente que había en aquellos días, la Biblia dice que allá en Jerusalén estaban los galileos, estaban los elamitas, había gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, de Cirene, romanos, judíos y cretenses y árabes. Había de todas las nacionalidades cuando el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés. Sin embargo, las lenguas que hablaron aquel número de 120 personas, las lenguas eran entendibles. Hoy la gente habla en lenguas y no entendemos. El apóstol Pablo habla sobre la lengua, pero no quiero profundizarme en ese tema, sino quiero que usted lea la Biblia en Hechos 2:11. Hechos 2:11. Abra la Biblia y lea conmigo. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las lenguas que se derramaron en el día del Pentecostés.
Dice la Biblia, vamos al versículo 6, vamos a comprobarlo. Estamos en Hechos 2, vamos al 6. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vamos al 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Vamos al 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fue una sorpresa para todos los que estaban en esa fiesta llamada Pentecostés. Había diferentes personas de diferentes países. Por ejemplo, si en esta escuela dominical tuviésemos unos 3 judíos, tuviésemos unos 5 árabes, tuviésemos algunos ingleses, italianos, portugueses, en fin, y de repente empezamos a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Cae sobre nosotros el Espíritu Santo y empezamos a hablar en diferentes idiomas. Las gentes que vienen de otro país se van a dar cuenta que nosotros hablamos su lengua. Ellos se maravillan. ¿Cómo es posible que un tabasqueño esté hablando en portugués? ¿Cómo es posible que un tabasqueño esté hablando en italiano? ¿Cómo un tabasqueño va a estar hablando en ruso? En fin, la gente de otro país dice, estoy admirado. Las personas que están aquí pueden ser, como dice la Biblia, galileos, o pueden ser de una ranchería, de un pueblo. ¿Cómo es que hablan nuestra lengua? ¿Y cómo es que les estamos escuchando las maravillas de Dios? Esto sucedió. Había mucha gente en aquel entonces y los gentiles que había ahí notaron la maravilla de Dios, cómo el Espíritu de Dios descendió y cómo se entendían las lenguas. Por eso aquellas personas le dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué haremos? Porque lo que hemos escuchado nos han hablado a nosotros nuestra condición, nuestro estado moral, nuestro estado de inmoralidad. Nos han hablado. ¿Qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Cuando usted le dice a Dios en una oración, o le ha dicho a Dios, Señor, me arrepiento de haber cometido este pecado. Usted le está diciendo a Dios, Señor, quiero tener una nueva experiencia, pero ya no quiero pecar, ya no quiero fallar, porque en la persona inmediatamente viene a la mente de la gente esta estrofa que dice, cuando la persona se bautiza. La persona que se bautiza piensa que el bautismo, ya me bauticé, puedo volver a mi vida antigua, puedo volver atrás. Cuando la persona bautizada piensa retroceder, piensa regresar a su pecado, ¿qué significa eso? Que no ha logrado entender la palabra el nuevo nacimiento. La palabra el nuevo nacimiento, muchas personas no lo han logrado entender. Se bautizaron, pero no dejan los malos hábitos. Se bautizaron, pero no dejan la cerveza cada mes. Se bautizaron, pero no dejan el baile. Se bautizaron, pero no dejan la mentira. Se bautizaron y siguen robando. Quiere decir que la persona no logró la palabra metamorfosis en su vida. La palabra metamorfosis quiere decir que va cambiando
paulatinamente, va cambiando paulatinamente. El cambio no fue de así, de un jalón, va cambiando poco a poco. Ya dejé esto, ya dejé lo otro, me falta lo otro, me falta lo otro. Dice una de las estrofas del himno 250, adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar se oye fuerte. Dele gracias a Dios que no hay pena de muerte en este tiempo de gracia, porque dice la palabra final, y de volver a pecar, mejor morir. Si hubiera pena de muerte en la gracia, yo creo que muchos no estarían aquí. Si hubiera lo que la Biblia le llama muerte. Yo sigo fiel el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Dice el coro, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir su camino quiero yo. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Qué grande gozo siento en mi corazón, porque soy bautizado como manda el Salvador. Tocando este punto doctrinal, los gentiles de aquel entonces escucharon a Pedro y dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten lo siguiente. ¿Por qué hay mucha gente evangélica? Estoy tocando ahora el término evangélico. ¿Por qué hay mucha gente evangélica que no se bautiza? Tiene 1 año en el templo, tiene 2, tiene 3, pero pasó un tiempo largo. Decía un hermano que bauticé, estuvo en la iglesia 12 años escuchando la predicación del evangelio. Y un día este hermanito muy simpático se me acerca y me dice, oiga pastor, me gusta cómo predica, cómo enseña, pero todavía para bautizarme lo estoy pensando. Le digo al hermano, ¿y por qué lo piensa? Dice, hermano, porque tengo una querida. Y como tengo querida, pues ya dejé el vicio. La cerveza ya la dejé, nada más la miro, pero nada más la miro, pero ya no. Fumar, pues allá allá dice, muy lejanito me echo mi cigarrito. Y hermano, groserías, pues las estoy dejando, hermano. Esas palabras obscenas me están costando, ya casi las dejo. Y me enseñó que varias cosas ya, dice, pero hermano, dejar la querida, hermano, no, la requete quiero. Y si me bautizo, hermano, ¿no habrá oportunidad de que me acerque otra vez a la querida? ¿Cuántas personas, hombres y mujeres? Por eso cuando se habla del bautismo, lo piensan demasiado. Es como el que tiene problema de la vesícula. El que tiene problema de vesícula dice, ay, me duele, ay. Vamos al doctor y nos da un tratamiento y ya salió el problema de la vesícula. Y seguimos con la grasa y seguimos con lo malo.
Ya sabemos que la vesícula hay que cuidarla, pero nos gusta la grasa, nos gusta la carne de puerco, nos gusta el mondongo, nos gusta todo lo que tiene grasa. Y volvemos a comer. Ay, la vesícula, ay, poder. Ay, Señor, ten misericordia de mí. No, el Señor dice, amarra tu boca. Por eso dice Proverbios, pon cuchillo a tu garganta. Si usted sabe lo que le está dañando, déjelo. Pero usted sabe que la comida prohibida es la que más nos gusta. El doctor ya nos dio la receta, ahora vamos al medicamento, pero como nos gusta la comida que daña la vesícula, aunque me muera, pero aunque sea lleno. Y cuando la vesícula está a punto de reventar, córrele al doctor. Y hermanos, ¿por qué en lo espiritual no hemos podido dejar varias cosas? Hablando espiritualmente, ¿qué no hemos podido dejar? Ahorita lo vamos a leer porque está en la Biblia. Cuando doy un estudio bíblico, a mí me gusta comprobarlo con la Biblia, ¿me entiende? Para que usted aprenda, para que usted diga, en esta iglesia el pastor enseña la verdad. Sí, yo no quiero entretenerle. No, a mí no me conviene que usted esté entretenido aquí para escuchar el evangelio. Vaya conmigo a Efesios, el capítulo 4. Abra su Biblia. Ya en algunas partes de mi Biblia lo tengo borroso, pero usted me va a ayudar a leer. Efesios 4. ¿Cómo se titula lo que usted va a leer conmigo? Lea el título conmigo. La nueva vida en Cristo. A ver otra vez. La nueva vida en Cristo. Le damos lectura, 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto, lea con cuidado, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí tenemos una lectura bíblica donde tenemos lo que es la nueva vida en Cristo. Así podemos ser, dice la palabra del Señor acá en el texto que leímos, el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuál es el tema de hoy? El lugar de los gentiles según las Escrituras. Los gentiles no arrepentidos practican el pecado. Escúcheme bien lo que estoy aclarando. Los gentiles que engañaron a su alma, que engañaron a su cuerpo, que engañaron a su espíritu, no son cristianos. La persona verdaderamente cristiana, quiero que antes de terminar la clase, usted entienda lo que es ser cristiano. Y ahora, póngase a pensar, ¿es usted mujer, una mujer cristiana? ¿Usted varón, es un varón cristiano? Si estas dos cosas que vamos a leer le interesa, abra la Biblia, Gálatas 5:24. Abra su Biblia en Gálatas 5:24. Lea la Biblia conmigo. ¿Cómo dice la Biblia Gálatas 5:24? Unidos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuevamente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Los que son de, otra vez, los que son de Cristo. En este día, los que estamos aquí, realmente, escúcheme bien la pregunta, realmente todos los que estamos aquí y mis hermanos que nos siguen hoy en esta transmisión, ¿realmente somos cristianos? No diga amén rápido, no diga gloria a Dios. Analice. ¿Realmente soy una persona cristiana o cristiano? ¿Realmente lo soy? Porque hay muchos que se bautizan, pero están remojados, están medio planchados, pero ya se arrugaron. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, quiere encontrar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La clase de hoy nos habla del arrebatamiento también. Iglesia, estamos viviendo en la época de los gentiles. Estamos viviendo hoy en la etapa de la gracia. Usted ya escuchó la palabra. No le voy a detallar el otro punto porque van a salir como a las 4 de la tarde. Con esto poquito dice un pensamiento: el buen entendedor con pocas palabras entiende. De nada me sirve explicarle toda la clase si los 45 minutos que ya llevo explicando, ya tengo 45 minutos. El cerebro puede retener 45 minutos nada más. Cuando el predicador se pasa más de 40 y tantos, ya los 50, ya el cerebro empieza, ay, quiero una coca fría.
y el medio cristiano quiere una cerveza fría. Ya su mente está disvariando. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria a Dios. Ahora de pie, busque Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Cierro esta parte de la Biblia para que usted entienda que Dios ama a los gentiles. Dios quiere salvarlos. No quiere el Hijo de Dios, ni Dios, ni el Espíritu Santo, que estén en la gran tribulación. No, no y no. Como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17, unidos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Repetimos el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Amén. Iglesia, lo del mundo es pasajero. Una diversión es pasajera, cual fuere. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. El verdadero cristiano o mujer cristiana dice: a mí no me llama la atención lo del mundo. Ya eso lo viví, ya lo disfruté. A mí no me interesa nada de eso. Lo que a mí me interesa es hacer la voluntad de Dios. Prepárese, iglesia, porque en esta clase el escritor habla del arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia que pronto será arrebatada, están ahí judíos, griegos, de otros países y gentiles. Cristo pronto arrebatará una iglesia. La Biblia dice que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Iglesia, prepárese. Iglesia que hoy está aquí, hermanos que están en línea, sigan las pisadas del Maestro. El Hijo de Dios está por aparecer. Todo lo que se está llevando a cabo, se enteraron del eclipse que hubo del sol en esta semana. Los países europeos estaban alarmados por la oscuridad. Hermanos, el retorno de Cristo ya está cerca. Jesús dijo que habrá señales en la luna, habrá señales en el sol, habrá señales en el firmamento, habrá señales en la naturaleza. En nuestro volcán San Goyito, allá de Puebla, esta semana echó fumarolas como usted no se imagina. Aullaban los perros, la gente empezó a temblar. Si Goyo despierta, adiós Puebla, adiós pueblos. Hermanos, la naturaleza gime. Dice la Biblia, permítame localizarlo, este texto que menciona el apóstol Pablo. Aquí está, Romanos 8, 22. ¿Qué está pasando con la naturaleza? Vamos a leerlo para que usted salga completo con la enseñanza.
Dice Romanos 8:22. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra gime, la naturaleza gime. El calentamiento global de la tierra está aumentando cada día. El apóstol Pedro dice que la tierra y los cielos están reservados para el día del fuego. Iglesia Betel, muy pronto la perla de la Chontapa va a arder, Chichicapa va a arder, Tecolutilla va a arder, Aldama va a arder, Villahermosa va a arder. Pero la iglesia que espera a Jesucristo ya no estará aquí. Habrá un arrebatamiento. Por eso los científicos están preocupados por el calentamiento global de la tierra. Ellos no saben que Pedro dijo que los cielos y la tierra están reservados por la palabra para el día del fuego. La tierra que tiene usted y que se llama, ¿cómo le llaman a Tabasco? El huerto del Edén. Un día va a estar en llamas. Adiós vaquitas, adiós puercos, adiós pavos. Cristo viene pronto. Hay que estar preparados, iglesia. Ya no hay que estar perdiendo el tiempo, que si puedo voy al templo, que si puedo orar Biblia, que si puedo oro, que si puedo. Hermano, acuérdate de Filipenses 4:13, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es tiempo de dormir, es tiempo de prepararse, es tiempo de arreglar cuentas con Dios, porque si usted leyera, espero que lo lea, cuando llegue a casa después de comer, lea tranquilamente usted, su esposa, su esposo, sus niños. Por favor, lea este capítulo. Léalo con cuidado. Lea detenidamente Colosenses capítulo 3. Anótelo. Después de comer, leer la Biblia con mi esposa, mis hijos. Colosenses 3. Léalo. Estúdielo, y si no entiende algo, el martes dígamelo, o al rato venga y dígame: pastor, no entendí lo que dice Colosenses 3. Le voy a explicar Colosenses 3, pero no se pierda. ¿Me entiende? Vamos a dar gracias a Dios, hermanos en línea, vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy. Estamos viviendo en los tiempos de los gentiles según las Escrituras. Tú no quieres que nadie se pierda. El pueblo judío sufrirá. Dice tu palabra: hay de aquellas mujeres que están encinta. Hay de aquellos judíos que están descuidados. Dice tu palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, la clase de hoy no es para perder el tiempo. La clase de hoy es para aprovechar el tiempo. Permite, Dios, que el pueblo gentil, el pueblo cristiano, esté cada día buscándote, amándote. Cada día, Señor, renunciando a la impiedad, renunciando a lo que no te agrada. Renunciemos a todo pecado. Vivamos conforme a tu palabra una vida nueva, una vida diferente. Perdónanos, Señor. Perdona las iniquidades. Perdona, Señor, la desobediencia. Perdona, Dios, la rebeldía, la apatía que hay en nuestra vida. Motiva a la iglesia a prepararse. Señor Jesús, los días que terminaron, hubo señales en el cielo, hubo señales en la luna, hubo señales en el sol, en las estrellas, en la naturaleza. Señor Jesús, tu regreso está próximo. No sé cuántos días
nos quedan de vida sobre esta tierra? No lo sé. Tu palabra dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Salva a las personas que nos han escuchado a través de este Face. Señor, salva a las familias que no son salvas, mis familias que están acá. Sálvalos, Señor. Mis amistades, mis amigos, todos mis hermanos que están presentes, salva a su familia, pues tú no quieres la muerte del impío, tú no quieres que nadie se pierda. Señor, dice tu palabra, que la palabra ha reservado los cielos y la tierra para el día del fuego. No es casualidad este cambio climático, todo se está preparando porque la tierra va a arder, los elementos serán quemados, se fundirán todo lo que hay en la tierra y en los cielos. Así lo enseña tu palabra. Señor, ayúdanos a escuchar el momento cuando suene la trompeta, porque se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Permite que nuestros oídos espirituales estén atentos, porque será en un abrir y cerrar de ojos. Salva al que no es salvo, el que no se ha bautizado. Permite, Dios, que obedezca tu palabra, se bautice, Señor, entienda la palabra. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, que haga efecto en el corazón de todos los presentes. Que tu Espíritu Santo more en cada persona. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos en línea, Dios les bendiga. Los que estuvieron hoy en esta transmisión, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta las 6 de la tarde, Dios mediante.